Gracias, buen día. Bueno, un gusto estar de nuevo aquí compartiendo un ratito con ustedes. Antes de ayer yo traté de explicar algunas ideas económicas que llevaban a tener malas instituciones. Quedaron muchas en la bolsa sin poder disertar acerca de ellas o reflexionar acerca de ellas. Unas en el mercado laboral, había otras. Por ejemplo, esta mañana me enteraba que en la Argentina se estaba festejando que la balanza comercial es favorable porque hay más exportaciones que importaciones. Y eso es absurdo. Nadie puede festejar que compra menos y vende más. Lo ideal es al revés, digamos. Es como un chofer de Uber que dice ayer hice más viajes que hoy y gané menos, así que ayer tuve balanza comercial favorable. Bueno, esos absurdos económicos de creer que uno está mejor cuando vende y no cuando compra, se aplican también al mercado laboral y parece que daría mucho trabajo terminar con el desempleo. Y el tema del desempleo es un tema muy difícil de tratar porque a todos nos afecta. Es decir, todos estamos inmersos en él, a todos nos preocupa, a todos nos llega. Hablar de la tasa de interés, de temas financieros, de otros temas económicos, tal vez nos gusta más o menos, pero nos pone mal a veces. Entonces, lo que tenemos que hacer es destacar dos cosas. Hay dos planos en el tema del mercado laboral. Uno, de qué depende que haya más o menos personas trabajando, y otra, de qué depende que los que están trabajando ganen más o menos, es decir, el nivel de ocupación y el nivel salarial. Yo trato, como profesor de economía, no puedo evitar hacer este tipo de gráficos, y no sé si ven, el banner no tapa del todo, pero lo que trato de hacerles es recordar una vieja y clásica clasificación de los bienes. Se suele decir que hay dos grandes grupos de bienes: los bienes libres y los bienes económicos. Los bienes libres son muy poquitos, son aquellos que existen en mayor cantidad, en mayor cuantía que lo que se los necesita. El oxígeno, el agua en circunstancias normales. Hay más oxígeno que el que necesitamos por ahora para respirar en circunstancias normales. Si estamos buceando en el río Guayas o caminando en la luna, dependemos de un tanque de oxígeno y ahí es distinto, pasa a ser un bien económico. Pero el grueso de los bienes son económicos, son escasos por definición, por naturaleza. Hay menos de lo que necesitamos de ellos. Y la clasificación, como todas las clasificaciones son arbitrarias, pero la clasificación clásica nos dice que estos bienes económicos por naturaleza escasos son los bienes finales o de consumo y los factores de producción. Los bienes finales, un par de zapatos, una bicicleta, un automóvil, una laptop, un celular. Los factores de producción, todo aquello que nos sirve para producir los bienes finales o de consumo. Es decir, los bienes finales o de consumo satisfacen directamente nuestras necesidades. Los factores de producción lo hacen de manera indirecta porque participan de la fabricación de los primeros. A veces, digamos, pueden ser una laptop para una persona que está produciendo otras cosas, pasa a ser un factor de producción, por eso le digo que es arbitrario. Y los factores de producción básicamente se dividen en tierra, bienes de capital y trabajo. Los recursos naturales, los bienes de capital, las máquinas, los tractores, las topadoras, una computadora, una cámara para filmar, para lo que uno haga, todo lo que sirve de apoyo logístico para hacer una tarea física, intelectual o ambas, y los recursos humanos o el trabajo. El trabajo es un factor de producción y por ende es un bien económico. El trabajo, por ende, es escaso. Siempre hay cosas por hacer, por inventar, por diseñar. Las necesidades humanas son infinitas. Entonces siempre se necesita más trabajo. Por eso, ¿por qué aparecen sociedades en las que el trabajo sobra? Que ese sería el desempleo. Y para eso quiero que vean este mapa con este video. No sé si apagan la luz, así se ve mejor. Para graficarles lo que les quiero decir. Esta es toda la gente que emigró legalmente a los Estados Unidos. ¿Puedes darle play al video? Con el botoncito del celular. ¿Ahí? No. Hay dos puntitos. Cada puntito son 100.000 personas a lo largo de la historia. Van a ver, todos ustedes deben conocer a alguien que emigró a ese país al que todos odian, pero el día que tienen que escaparse por lo que sea, van ahí, no van a Managua, Teherán
o a Calcuta, van ahí. Entonces, por algo van ahí. O a Caracas. Vean, esta es la gente legal. Hay gente ahora mismo, pobrecita, que está cruzando con su familia y una bolsa con ropa, la selva del Darién para tratar de llegar a la reja, que algún día espero que la volteen y puedan entrar cuando quieran. Pero toda esa gente trabaja, toda esa gente produce, toda esa gente tuvo una ocupación, no andan vagando por las calles pidiendo limosna. En algún momento empiezan a aparecer nuestros países. Cada puntito, acuérdense, son 100.000 personas, ¿eh? Llega hasta el 2013, creo, hasta el 2012. Vean ustedes si el trabajo sobra o el trabajo es escaso. Siempre se necesita. En ese país siempre van a ver un cartel que se necesita trabajo. Help wanted. Siempre necesitan las tiendas, los supermercados, los restaurantes, los talleres mecánicos. Todo el mundo está ahí. Bueno, ahí se terminó. Ahí el fulano levantó el muro y ya no pudo entrar más nadie, ¿no? Se terminó la estadística del video. Bueno, ¿qué es lo que quiero demostrar con esto? Que básicamente hay 4 tipos de desocupación. La desocupación llamada voluntaria o de mercado. Aquellas personas que no deciden ofrecer sus servicios en el mercado porque los mantiene la abuela, la mujer, la tía, no sé quién sea. Voluntariamente yo me quedo en mi casa mirando cómics en videos y no trabajo. O la gente que se ofrece para trabajar para algo que el mercado no lo necesita, digamos. Si mi sueño era ser astronauta y me voy a ofrecer como astronauta en una provincia pobre del norte de la Argentina, me van a decir, mirá, muy buenos tus diplomas de aeroespaciales, pero acá necesitamos un tipo que dome caballos o que sepa de herraduras o arreglar persianas o aire acondicionado. Te agradecemos. Es decir, el desempleo de mercado es aquel que decide no trabajar o se empecina en trabajar para algo para lo que el mercado no lo juzga. Hay otro desempleo que es el friccional, que es el periodo que transcurre desde que una persona dejó una ocupación porque renunció, porque lo echaron, porque el lugar donde trabajaba cerró, hasta que encuentra otro. Eso no es un problema, digamos, es un tiempito que pasa desde estar ocupado hasta volverlo a estar en otro empleo. Está la llamada desocupación tecnológica, las máquinas generan desempleo, los inventos generan desempleo, la tecnología deja gente desocupada. Y sí, es cierto, esa es la idea de inventar algo, es eliminar trabajo. La idea de inventar esto es no tener que pagarle a alguien que esté sentado cambiando esto o en casa uno que suba el volumen del televisor y otro que baje los canales o lo suba. Entonces, toda herramienta que uno utiliza es para liberar trabajo, para liberar esfuerzo. Pero esto alguien lo inventó, alguien lo diseñó, alguien lo vende, alguien lo repara si se rompe. Entonces, las máquinas generan desempleo, sí, pero generan más trabajos distintos que los que eliminaron. Entonces, no hay ese odio a las máquinas o a las innovaciones o a la tecnología, es algo irracional. Y el tipo de desempleo, el cuarto, perdón, es el desempleo involuntario o institucional. Cuando gente que desea trabajar no encuentra dónde hacerlo. ¿Y por qué no encuentra dónde hacerlo? Si Gasabe dice que las necesidades son infinitas, los recursos son escasos y el trabajo es un recurso. Básicamente porque alguien se entromete entre el que quiere contratar y aquel que desea ser contratado. Y ese alguien ya sabemos que es el Estado, con mayúscula, con minúscula, como quieran escribirlo, ¿no? Si la palabra yo uno la escribe con minúscula, ¿por qué Estado la tenemos que escribir con mayúscula? No hay nada más importante que el yo, pero bueno, hay gente que le gusta la grandiculencia y lo escribe con mayúscula. Entonces, el punto es, cuando se hace difícil contratar a una persona, uno no la contrata. Lo que hay que entender que en el mercado la gente no da trabajo por hobby o porque se lo aconsejó el psiquiatra o por deporte. Uno da trabajo porque necesita dar trabajo. Tenemos metida
la teoría de la explotación marxista de que los empresarios son nuestros enemigos, los comerciantes son los enemigos de los empleados, el empleador tiene que estar enemistado permanentemente con el empleado, y ambas partes se necesitan, eso es lo que no se entiende. No se entiende que la competencia en el mercado es horizontal, no cruzada. Los que quieren contratar gente compiten entre ellos para llevarse a los mejores empleados, y los que quieren ser contratados compiten entre sí para obtener los mejores trabajos. Así es la competencia, es horizontal. Los empleadores tratan de seducir a los mejores trabajadores porque necesitan gente idónea y gente que aumente su productividad y su eficiencia. Y los trabajadores buscan los lugares donde se los trate mejor, donde los salarios sean más altos, donde los edificios sean más bonitos, o haya más bonificaciones o lo que sea. Entonces, la competencia no es cruzada, es entre dos planos distintos, los trabajadores entre sí y los empleadores entre ellos. Entonces, ¿de qué depende el nivel de ocupación? Depende de tener la menor cantidad de leyes laborales posibles. La Argentina copió el Código de Laboro, o la Carta del Laboro de Mussolini en los años 40, y esas leyes siguen existiendo y siguen regulando las relaciones laborales en la Argentina. Y como es en Ecuador, es una desgracia muchas veces, o meterse en un problema, contratar a una persona. Contratar a un trabajador en la Argentina pasa a ser una tragedia, porque después aparece el día que uno lo quiera despedir, el día que uno quiera terminar la relación laboral, etc. Vienen abogados, vienen telegramas, vienen juicios, y eso hace que desalienta la contratación. En los Estados Unidos es tan fácil despedir a alguien como decirle, empezá a trabajar mañana. Eso es lo que hizo que millones de personas o cientos de millones puedan ir a trabajar ahí y estén todos ocupados. No hay problema para despedir a una persona. En nuestros países, las relaciones laborales son matrimonios. Tendrían que ser noviazgos, pero son matrimonios. Entonces, cuando la salida de una relación se dificulta, uno trata de no meterse en esa relación a menos que esté muy seguro. Entonces, lo que básico que es, uno no ingresa a un laberinto del cual sabe a ciencia cierta que no va a poder salir. Uno se mete en un lugar, si ve la lucecita en la otra punta, que por ahí me escapo. Entonces, las relaciones laborales sólidas y pétreas y que taponan la salida hacen que la gente no contrate. En la Argentina, y tal vez supongo que sucede aquí, uno termina contratando amigos, familiares, conocidos, gente que tal vez no es la más idónea o hasta es medio estúpida según las circunstancias, pero bueno, digo, este no me va a salir con un juicio, no me va a romper todo el local o me va a hacer un piquete en la puerta de entrada para evitando que mi negocio pueda seguir funcionando. Entonces, sepamos algo, podemos tener las leyes laborales más bonitas del mundo, las regulaciones laborales más bonitas del mundo, alguien puede estar a favor de eso, pero uno va a terminar así, en la hamaca paraguaya leyéndolas y leyendo el código, la ley de contrato de trabajo en el caso argentino o lo que fuera aquí en el Ecuador. Si no se desregula, si no se entiende que la relación laboral tiene que ser libre y voluntaria, es un valor por valor, no hay nada raro ahí. Yo empiezo a trabajar y termina la relación. Imagínense que alguien conoce a alguien, empieza una relación afectiva sin casarse y a la semana empieza, no, ¿cómo? Y cae un abogado y una marcha a la puerta de tu casa, no me llamaste más, me bloqueaste en WhatsApp. Uno se compra un perro y anda por la vida con un caniche pequeño y no se relaciona más con nadie. Bueno, en el trabajo ocurre lo mismo. Si uno regula y hace difícil despedir personas, eso va a ocurrir. Y ese es el nivel de ocupación. Trabajo y para todos. Dejemos libertad de que todo el que quiera ofrecer su trabajo junte con quien lo demande y ambas partes se van a poner de acuerdo. Y el precio del trabajo, que es el salario, depende también como cualquier otro precio, el de los calzoncillos, las servilletas o las botellas de agüita, de la oferta y la demanda en un momento dado. La única forma de tener salarios más elevados es que haya más demanda de trabajo que oferta, que haya más gente deseando contratar, y bien se dijo aquí, que sea un marco institucional que permita la inversión, que permita traer bienes de capital, que permita aumentar la productividad del trabajo, más gente que quiere invertir en el país. Eso es lo que se necesita. Ustedes dieron un paso fenomenal
al no tener inflación y al tener hasta ahora la moneda mejor que circula en el mundo, que es el dólar. Eso, se sacaron un problema de encima. Eso es fabuloso, pero eso es como estar sano. Tener una moneda sana es como la salud en la vida de uno. Si uno no está sano, mal puede encarar otras cosas. Pero que uno esté sano no va a hacer que uno sea rico o que la gente lo siga por la calle pidiendo el autógrafo, que sea más feliz, etc. Es el punto de partida. Ustedes lo tienen. Felizmente lo tienen hace muchos años, hace casi un cuarto de siglo, pero lo ideal es tener otras cosas que aumenten la demanda de trabajo, que aumenten la productividad del trabajo con más bienes de capital y con más tecnología que haga más productivo el trabajo. Es decir, en Estados Unidos ustedes una noche cortaron el tránsito a donde yo vivía, iban a pavimentar esa cuadra. Y yo, pensando en la Argentina, digo, acá van a aparecer 100 personas con una pala y con camiones y van a estar una semana. En unas pocas horas, 2 personas manejando una aplanadora, otro tirando el cemento, 2 personas con aire acondicionado, con auriculares, liquidaron el tema y la calle quedó pavimentada. Esa gente gana 10 veces más que uno de la Argentina, de los 40 o los 100 que estén haciendo el trabajo con una palita, porque hay inversión, porque hay bienes de capital. Esas topadoras, esas aplanadoras son bienes de capital. Eso es lo que necesitamos. Para eso necesitamos el proceso de ahorro-inversión. Ahorrar, abstenernos de consumir y ponerlo al interés compuesto, o ponerlo en la bolsa, o comprar acciones, que nuestro dinero crezca, o el dinero de los empresarios, o el dinero de los banqueros crezca y se pueda invertir. Entonces, no hay magias en esto. Y hay algo que quiero significar con este tema para terminar, estos fueron ejemplos trágicos en la historia de la humanidad. Hay muchos más, ¿no? Me falta el 11 de septiembre del 2001, pero estas fueron cosas que quedaron marcadas en la historia. En la historia argentina hubo algo parecido al bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, que fue esto. Esta señora diciendo esto, que no es de ella, pero lo hizo famoso aún en la Argentina. Detrás de cada necesidad hay un derecho. En la Argentina, desde el jardín de infantes hasta que la persona termina la universidad, está llena de derechos. Hay derecho a todo. Bueno, ustedes tienen hasta el derecho a la Pachamama, así que ustedes saben del qué les hablo. Derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo. Hay provincias argentinas cuya constitución dice el derecho a ser feliz. Entonces, hay que tener en cuenta que no existe el derecho a un trabajo, porque nadie tiene la obligación de darnos trabajo. Existe el derecho a trabajar, que no nos joroben la vida, que no nos ponga restricciones para que todo lo que podamos ofrecer, física, intelectualmente o de ambas cosas, nos deje dar sustento a nuestra vida y a nuestra familia y a nuestros seres queridos, pero no porque sea un derecho. El derecho es a trabajar, el derecho es a la búsqueda de la felicidad, no a ser feliz. Los fundadores de Estados Unidos consagraron 4 derechos: la vida, la propiedad, la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Los derechos no pueden imponer otra cosa en los semejantes que la obligación de respetarlo, no darnos algo. Pero el mercado laboral argentino se rige por eso. La gente considera que tiene derecho al trabajo en donde está metida y se considera así. Me están quitando mis derechos. Cualquier reforma laboral es planteada como una quita de derechos o una pérdida de derechos. Esos son falsos derechos y son el positivismo jurídico hace que en los parlamentos se vote cualquier estupidez, dado que una hoja en blanco y un poco de tinta permite pergeñar lo que sea. Pero en la práctica no funciona. Hay mayor desempleo en la Argentina que en los Estados Unidos. ¿Cómo puede ser? El país, hay gente que llega de todo el mundo. Hay gente que en Estados Unidos habla idiomas que no hay ni un traductor para traducirla, porque es de una tribu, de un pueblo de África, que no hay nadie que pueda interpretar lo que el tipo dijo. Si cae preso, tiene que ir a un tribunal. Y están todos trabajando. Y la Argentina, que tiene inmigración, pero no tanta, y ahora está aumentando la gente que se va, hay desempleo. Bueno, y en el Ecuador ocurrirá lo mismo. Es por eso, es por estas estupideces, estas cosas que le meten a los niños en la cabeza y salen de la secundaria y se plantan en una esquina con el papel y dice, bueno, la maestra Rosita me dijo cuando era chico que tenía todos estos derechos. Ya tengo 18, ya puedo empezar a que me los empiecen a cumplir. ¿Cuándo empezarán a tacharlo? Y nadie los va a tachar, esos derechos. El tipo se frustra, empieza a quemar neumáticos, hace piquetes,
se suma al Partido Comunista o al Partido Obrero y hace marchas y se pone la camiseta roja con la cara del Che, etc. Y así van pasando el tiempo y cada vez hay más gente comiendo de la basura en las calles de Buenos Aires. Entonces, si no se entiende eso, si no se entiende lo que dijo Joselo, que la pobreza es la condición natural de los seres humanos. Los seres humanos llegan al mundo desnudos. Todo lo que nos rodea hay que crearlo. La riqueza es algo que hay que crear. Y el trabajo también hay que crearlo. No hay una torta del trabajo que hay que repartir. Hay países que han limitado el horario laboral. Se dice, en vez de tener una persona trabajando 8 horas, tengamos 2 trabajando 4. ¿Y por qué no 4 trabajando 2, o 8 trabajando 1, o 16 media hora, o 32 personas trabajando 15 minutos? Entonces, pasate así, se tiran la posta como en las Olimpiadas. Y bueno, y podemos tener más, 7 minutos y medio trabajando 64, pero eso es tener la idea de que el trabajo es algo fijo. En Argentina en algún momento se consideró que si una persona que se había jubilado, que se había retirado, volvía a trabajar, había que penalizarla. Entonces se le sacaba la parte de la jubilación porque le estaba quitando trabajo a alguien en la otra punta, a un joven que ingresaba al mercado laboral. Eso es no entender que las necesidades son infinitas y el trabajo es escaso. Hay trabajo para todos. Estados Unidos es la prueba de eso y mercados abiertos y competitivos son la prueba de eso. Las necesidades son infinitas, el trabajo es escaso. No puede haber desocupación sin la garra del leviatán, no se mete en el medio y hace que ambas partes nunca se junten. Bueno, eso básicamente las reflexiones que quería darles. Disculpen que me apasiono, pero me corre el tiempo. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es John Lavalda. Mi principal pregunta, y que estoy totalmente de acuerdo, puesto que yo y mi familia recién somos muy pequeños emprendedores y tengo la meta de llegar a tener un taller mecánico, pero sobre todo mi pregunta va en, yo estoy totalmente de acuerdo en reducir lo que es el salario básico, puesto que el aumentarlo no causa ningún beneficio. Y al contrario, yo creo que hasta quita trabajo precisamente. Mi pregunta es, ¿qué hacer con la revuelta de la persona? Porque, claro, hablamos de que, y estoy muy de acuerdo de que los derechos laborales, en vez de ayudar, perjudican. Pero, ¿qué hacer cuando, por ejemplo, alguien que no entiende le dice, no, es que vamos a reducir el 13º, o algo así similar? Yo comprendo y sé que mucha gente vendrá al palacio y hará una revuelta, pero brutal. Entonces, ¿cómo podemos explicarle que es por su bien? Bueno, primero vos dijiste muy bien, el salario mínimo, aquí se llama básico, genera desempleo, porque acuérdense que lo vimos el otro día, el precio mínimo es un precio artificialmente por encima del precio de mercado. Si el precio de mercado dice 10, el gobierno dice hay que pagar 12. Entonces, hay más gente que ahora a 12 quiere ofrecerse y hay menos gente que ahora que tiene que pagar más va a demandar. Entonces, hay un faltante, hay un sobrante que en este caso es gente. Hay más oferta que demanda. Yo mostré el ejemplo en Oakland del Walmart que cerró porque el gobierno de Oakland aumentó el salario mínimo. La gente hace los números y se va. Y la revuelta, y bueno, hay que explicarle eso, que detrás de cada necesidad no hay un derecho, que él no tiene un derecho a un trabajo. A ver, lo primero que uno podría hacer es decir, trabajo por mi cuenta. Es decir, vendo palanganas en un semáforo de Quito y me gano la vida porque no quiero ir a meterme en una oficina o soportar un gerente o un jefe. Después, si uno tiene como otras opciones, ir a trabajar para otros, pero sabiendo que es una relación libre y voluntaria. Es como una chica con la que tú sales y a la semana la bloqueas en WhatsApp y te hace una revuelta, digamos. Hay que explicarle, mirá, si no, es un valor por otro. Si yo no me siento cómodo, se terminó. Entonces, la gente no tiene derecho a estar en una silla, en una oficina o en un comercio. Y por eso hay que enseñar estas cosas desde que los niños son pequeños, porque después les formatean el disco rígido con que detrás de cada necesidad hay un derecho y ahí ya es un poco tarde, ejercen violencia y no entienden razonamientos. Pero es difícil la situación. Por eso dije que el tema del mercado laboral es como
muy complejo de tratar, digamos, como una campaña contra el SIDA. Cuanto más caliente sea la situación, más en frío hay que pensar. Entonces, en el trabajo también es lo mismo. Tratar el tema de la desocupación o del salario es más difícil. Sí. Buenos días, Canela. Yo creo que esta nota se da que se la cuestión que y yo, pues a veces, y que realmente siento que sería erradicar el incendio mínimo. Y realmente aquí lo igual que hay gente en el mercado por ahora. Porque aquí el último trabajador gana la dinero y el empresario paga la dinero. Entonces, si usted ve a bien eso, son eventos pequeños, pues la reducción del salario mínimo. Bueno, a ver, sí, yo estoy de acuerdo que no tiene que existir un precio mínimo y en ese caso el precio del salario, pero después que sean por hora, por quincena, por mes, eso que lo decida cada empleador con su trabajador. Es decir, como decía el otro día, tenemos que vivir en una situación, en una sociedad contractual donde nos pongamos de acuerdo voluntariamente. ¿Sí? Los sindicatos, si tuvieran alguna función, sería preparar a la gente para que esté más capacitada, para decirles que la competencia es entre ustedes que tienen que trabajar. Por eso yo siempre digo, estudien un idioma, traten de distinguirse del resto para hacerse más atractivos a la hora de que alguien los contrate. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Uno compite con la gente que está buscando trabajo, no con el empleador, como nos dicen los comunistas o los marxistas. Entonces, para eso, cualquier forma de contratación que sea y si hay abusos, porque hay gente que es mala, como en todo, por suerte creo que los buenos somos un poco más, y por eso el mundo sigue brillando, pero hay gente muy mala, y si hay gente abusadora, perderá sus empleados. En un mercado abierto, un mercado competitivo, perderá sus empleados. Yo les doy un ejemplo, para no quiero extenderme más, pero en el instituto estaban buscando una persona para trabajar allá en Oakland, y alguien, una recepcionista, no me acuerdo qué cargo iba a ser, y alguien del instituto me decía, mirá, Gabriel, si no pavimentan un poco el estacionamiento, el parking, va a ser difícil que puedan conseguir a alguien que acepte el trabajo, porque la gente venga y diga, acá voy a trabajar, para nuestro estándar de vida, el parqueo ese era Beverly Hills, pero para un americano, ver que las líneas no están demarcadas entre auto y auto, esas cosas, es como que el empleado tiene posibilidades de optar. Y perder un empleado a veces es perder una joya o perder una persona valiosa. Entonces se lo incentiva a quedarse o se trata de incentivarlo. Yo conozco gente en Argentina que refacciona casas, que son arquitectos, y que salen a robar a otras obras en construcción por el barrio, porque necesitan a alguien que ponga los azulejos en el baño, o que haga pisos, o que haga persianas. Y es muy difícil a veces encontrar. Y esos salarios son altos. Lo que gana un plomero o un cerrajero en Buenos Aires o en Nueva York, gente que se valora mucho, pero por eso el punto es, como gente que queremos trabajar, tratemos de destacarnos de los demás, invertamos en nosotros mismos, desde ir a un gimnasio hasta estudiar otro idioma o aprender alguna forma de programación en computadora que nos dé un plus respecto de los otros, porque recordemos que competimos entre nosotros, no contra los empresarios o los comerciantes. Nosotros competimos entre nosotros. Claro, la erradicación del salario mínimo sería la seguridad jurídica, eso es lo que estamos hablando, porque así el empresario no tiene que arriesgarse a pagarle siempre una cantidad, por más que genere menos o que genere más, al trabajador. Es porque ese empresario no va a contratar. O va a contratar al hijo o al amigo del hijo que le paga el salario de mercado en negro, digamos, clandestino, informalmente. En la Argentina, más de la mitad del país está en la informalidad. ¿Por qué? Porque por eso subsiste el país, si no ya hubiera desaparecido. Por suerte, los argentinos o los ecuatorianos no somos suizos. Un suizo en estos países muere a la semana de inanición porque se pone a respetar los 500.000 leyes, regulaciones y normas que hay, y el tipo no se queda quietito así. Nosotros ya sabemos que son estupideces de nuestras asambleas y nuestros parlamentos, entonces ya estamos acostumbrados a sobrevivir eludiendo todo eso, felizmente, ¿no? Y eludiendo impuestos y todo lo que podamos, y a la aduana y todas esas máquinas de generar miseria que son esas instituciones. Pero sí. Muchas gracias. De nada.
¿Qué opina sobre dolarizar la Argentina? ¿Sería una buena solución para la economía del país? Sí, yo creo que sí. Hice un evento con Steve Hanke, que participó de la dolarización aquí, que trabaja con nosotros en el instituto. Yo considero que al Banco Central Argentino desde 1935 se le dieron muchas chances de ofrecer el servicio de moneda y lo ha hecho mal. Y así como hay gente que no sirve para cantar ópera o tocar el violín, el Estado argentino no provee el servicio de moneda. Así que lo mejor que podría hacer Milei es dolarizar la economía. Es lo único que puede dejar a ese país y que nadie más se lo quite en el futuro. Aunque los argentinos somos medio jodidos, podemos hasta terminar perjudicando al dólar, pero como ocurrió en Ecuador, Correa no pudo sacar el dólar acá. Una vez que la gente se da cuenta lo que es tener una moneda estable y que el salario no se le derrita como un cubo de hielo al sol, esa gente no se lo sacás más. O sea, no le interesa la soberanía, el idioma en que está escrito el billete, si es Washington, si es San Martín, si es el Che Guevara, no le interesa. Lo único que le interesa es que lo cobró su jornada, su jornal, su salario, y puede ir a las tiendas y comprar lo que desea sin que se le evapore. Entonces, eso sería lo mejor que podría hacer Milei. Sería lo único que no podría cambiar una futura administración, porque como decía el otro día en una cena o en una reunión que tuvimos acá informal, en la Argentina cada gobernante se siente Adán y Eva. Entonces todo el mundo empieza conmigo. Llegué yo a la presidencia, todo lo anterior era un desastre, aún las cosas buenas o medianamente buenas arrancan de cero. Entonces lo que Milei privatice va a venir algún cretino y lo va a estatizar, lo que Milei desregule va a venir otra cretina y lo va a regular, pero el dólar yo estoy seguro que se lo van a quitar más a los argentinos. Entonces, soy un ferviente partidario de la dolarización y sacarle al Banco Central el instrumento de hacer política monetaria. Que den la cara con el recaudador de impuestos o den la cara tomando deuda o emitiendo deuda, pero basta de ese robo invisible que es la inflación y que el gobierno nunca confiesa que está robando y culpa al mayorista, al intermediario, al importador, al del supermercado chino de la vuelta de la cuadra, y la gente se odia entre sí, y hablan de los especuladores y el almacenero y el supermercadista, y es el gobierno emitiendo dinero y falsificando dinero en un sótano y diluyendo el poder de la gente. Que den la cara con el ente de impuestos y tomando deuda, y que se ajusten el gasto como hace cualquier familia. Nosotros no falsificamos dinero en la madrugada para salir a gastar al otro día. Tenemos que trabajar o endeudarnos y después tratar de devolver lo que pedimos prestado. Bueno, que el Estado actúe como una familia, digamos. Gracias. Perdóname, pero... Gracias.